Antes de empezar, un breve recordatorio. Todo lo que se menciona en Historias que Cotizan tiene fines estrictamente educativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí son personales y no representan la postura oficial de la Universidad Anáhuac Puebla. Invertir conlleva riesgos. Por ello, te recomendamos siempre hacer tu propia investigación o consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Historias que Cotizan. ¿Qué pasaría si hoy, por un error logístico o una decisión política, una sola fábrica en los Países Bajos dejara de enviar productos? No se detendría solo una empresa, se detendría el avance de la civilización moderna. Hablamos que no habría nuevos iPhones, los servidores de inteligencia artificial de NVIDIA quedarían obsoletos en meses y la carrera espacial se congelaría por completo. Es increíble, Santi. Estamos acostumbrados a escuchar de Apple, Microsoft o Tesla, pero casi nadie habla del dueño de las herramientas. Sin esta empresa, el silicio es solo arena. Hoy estamos en Historias que Cotizan, vamos a desmenuzar a ASML, el monopolio más sofisticado y silencioso del planeta. Quédense porque después de hoy no volverán a ver su celular de la misma forma. Pues bienvenidos a Historias que Cotizan, el podcast en el que hablamos de historias de empresas y también de posibles inversiones. Y bueno, pues para entender hoy dónde está parada la empresa ASML, tenemos que viajar a 1984. Y no empezaron en un campus tecnológico futurista en Silicon Valley. Empezaron en Eindhoven, Países Bajos, en un cobertizo con goteras junto a la oficina de Philips. Jax, literalmente el equipo original cuenta que cuando llovía tenían que estar tapando los prototipos con plásticos para que no se arruinaran. Es asombroso pensar cómo pasaron ahí, ¿no? Porque hoy por hoy una sola de esas máquinas cuesta más que un avión comercial de lujo, ¿no? En ese entonces, Philips realmente se quería deshacer de la división de litografía porque no estaba generando ingresos. Y se asociaron con una empresa pequeña llamada ASM, ¿no? Nadie daba un peso por ellos. Sus competidores eran Nikon, Canon, que en ese entonces tenían el 80% dominado el mercado. Exacto, y aquí es donde entra la primera gran lección de negocios de este episodio. La apuesta por la especialización radical. Mientras Nikon hacía cámaras, impresoras y mil cosas, ASML decidió que su único propósito en la vida sería perfeccionar la litografía. El proceso de imprimir circuitos en silicio utilizando luz. Pero el camino realmente, Santi, no fue fácil. Les llevó más de 20 años de investigación, eran el underdog, y lo que siguió fue lo que realmente salvó a la compañía. Y es que en lugar de enfocarse en fabricar ellos todos y absolutamente los componentes hasta los tornillos, lo que hicieron fue crear una red de proveedores, ¿no? Con los cuales asociarse y que les ayudaran en este gran diseño. Entonces, por ejemplo, se asociaron con Carl Zeiss para los lentes y con cientos de proveedores más pequeños, pero que pues los obligaron a innovar a la par de ellos. Sí, correcto. Y además hay un momento que me parece fascinante y considero que además fue clave, y eso fue a finales de los años 90. La industria llegó a un muro. De hecho, la luz que usaban ya no podía dibujar circuitos más pequeños. La física decía, hasta aquí llegamos. Pero mientras tanto, los japoneses intentaron mejorar lo que ya existía. Y ASML dijo, pues vamos a intentar lo imposible. La litografía ultravioleta extrema o EUV. Y bueno, pues esta fue una apuesta de más de $6,000 millones en investigación sin ninguna garantía de éxito. Sí, es decir, fue una apuesta de all-in, ¿no? Le tiraron a todo. Y realmente si fallaba esta tecnología que estaban investigando la EUV, pues ASML iba a desaparecer, ¿no? Como vemos actualmente, pues ellos lo lograron, ¿no? Lograron domar esta tecnología, que es bastante compleja, y fíjense que lo que sucedió es que sus competidores decidieron tirar la toalla, ¿no? Entonces, hoy en día, si hablamos de ASML, no hablamos de una empresa competitiva, hablamos de una empresa que está sola en ese mercado,
¿no? Y esa es justamente la base de su poder actual. No sobrevivieron solo a ese cobertizo de goteras, sino que además crearon un foso tecnológico tan grande, pues que no hay nadie que ahorita le pueda hacer competencia, ¿no? Si, por ejemplo, Canon quisiera hacerle ahí un poquito de ruido, pues en realidad está a 20 años de desarrollo, de tecnología, de innovación. Entonces, todavía tiene mucho tiempo por ahí. Pero bueno, ¿qué tan difícil realmente es esta tecnología? Bueno, Jax, pues entremos al terreno de la ciencia ficción. Siempre decimos que los números son fríos, pero detrás de los números de ASML hay máquinas que parecen traídas de otro planeta. Hablemos de la famosa EUV o litografía ultravioleta extrema. Voy a tratar de explicar lo que hacen estas máquinas porque luego no es tan fácil de entender, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, una analogía simple podría ser algo así para que lo veamos un poco más sencillo. Imaginen que quieren escribir la Biblia completa en la cabeza de un alfiler. Pues con la tecnología anterior, o es decir, con una pluma normalita, pues sería demasiado gruesa cada una de las letras que escribiríamos y se estarían encimando. De hecho, tal vez solamente podríamos colocar 2 letras en esa punta del alfiler. Pero, pues ASML lo que inventó fue una pluma tan fina, pero tan fina de verdad, que hoy pueden meter decenas de miles de millones de transistores en un solo chip, que además es del tamaño de la uña pulgar de nosotros, ¿no? Y bueno, y lo increíble es cómo consiguen esa tinta. Para crear la luz ultravioleta extrema de la que hablamos, la máquina dispara una gota de estaño fundido que viaja a 250 kilómetros por hora. Mientras la gota va en el aire, pues un láser la golpea 2 veces. La primera vez la golpea, pues para darle forma. Y la segunda, para vaporizarla a 500,000 grados centígrados. Sí, 500,000. Imagínate, eso es más caliente que la misma superficie del Sol. Es una locura, pero además este fenómeno ocurre 50,000 veces por segundo, ¿no? Es increíble. Pero ahí no para, ¿no? El chiste es que esta luz es tan delicada que cualquier cosa la puede absorber. Y por esta razón la máquina tiene que estar en un vacío extremo. Inclusive es más puro que el vacío del espacio exterior, ¿no? Imagínense este grado. Y bueno, platícanos de los espejos de Zeiss. Bueno, ese también es otra de las complicaciones. Esos espejos son los objetos más planos que jamás ha creado el hombre. Si expandiéramos uno al tamaño de todo México, es decir, 2 millones de kilómetros cuadrados, pues la imperfección más grande que habría en esos espejos sería de 1 milímetro de altura. Así de perfectos y precisos tienen que ser para que la luz rebote y llegue exactamente a donde debe quedar en el chip de silicio que hace. Sí, y claro que nos podríamos preguntar, a ver, ¿por qué empresas como Intel o los chinos inclusive no tienen estas máquinas, no han desarrollado estas máquinas? Y la realidad es que para eso necesitarían todo un ecosistema de proveedores, por ejemplo, de los espejos de Zeiss o Cymer, ¿no? Que trabajen juntos en este desarrollo por más de 30 años, ¿no? Eso es lo que hace hoy por hoy como muy inalcanzable a esta empresa. Así es, y aquí viene el dato para los que nos escuchan por el lado de las inversiones. Estas máquinas llamadas High NA, es decir, alta apertura numérica, son el único camino para que la inteligencia artificial siga avanzando. Sin ellas, los chips de NVIDIA simplemente no tendrían la potencia necesaria. Así, ASML no solo fabrica el futuro del cómputo. Eso es lo que lo hace tan difícil de replicar. Exactamente. Bueno, y obviamente esta gran tecnología que tiene, que no es fácil de replicar, pues los pone en la mira de muchos. No es como ponerse una diana en la espalda y ser un blanco perfecto, porque imagínate, si tienes el monopolio de un producto que hoy por hoy es altamente utilizado en muchos de nuestros aparatos,
pues los países van a querer controlar, ¿no?, a quién se lo vendes. Y es ahí donde la tecnología pues se topa con la política. Sí, exactamente. Y ahora vamos a hablar de cómo los estados financieros de ASML se ven afectados cuando justamente las potencias mundiales empiezan a pelear por estas máquinas que valen más de $400 millones. Pues ya vimos que la tecnología es como si fuera magia. Pero Jax, a nosotros nos gustan las inversiones y cuando miras los estados financieros de ASML, entiendes por qué los grandes fondos de inversión se pelean por estar ahí. Tienen un foso económico o moat como el que ya mencionabas, ¿no?, prácticamente increíble, que en el mundo de las inversiones de verdad he visto varios y no ha habido ninguno como este, ¿no? Este podríamos decir que es como el santo grial, ¿no?, del monopolio. Así es un monopolio de diseño, ¿no?, básicamente. Y la realidad es que no dejen entrar a otra empresa, es que prácticamente nadie puede entrar, ¿no? Y fíjate algo, pues bueno, al ser monopolio, pues vamos viendo otros efectos. Por ejemplo, su margen, ¿no?, su margen de utilidad, que es del 52%. Para este tipo de industria es bastante alto. Todos los que se dedican a hacer hardware, por ejemplo, o sistemas complejos, realmente tienen márgenes brutos más pequeños, pero al ser los únicos, pues ellos pueden controlar este margen de ganancia y evidentemente pues le están sacando provecho. Y sobre todo tienen este margen pequeño porque los materiales para este tipo de productos suelen ser muy costosos. Sí, completamente. Pero como ellos son los únicos que, como bien dices, tienen la llave para que Taiwan Semiconductors o Samsung fabriquen sus chips más avanzados, pues tienen ese poder, ¿no?, de fijar los precios. Incluso si ellos deciden que la próxima máquina, en lugar de costar $400 millones, va a costar $450 millones, pues no les queda de otro a los clientes. La tendrán que comprar porque esa es la única opción. Es eso, o si no, se tendrán que quedar fuera de la carrera tecnológica. Exactamente, bueno. Y hay algo también que me gusta de este modelo de negocio que tiene, y es el ingreso recurrente. Es decir, podemos pensar que sus ingresos son derivados de la venta de las máquinas, pero en realidad son máquinas tan sofisticadas, pues que necesitan mantenimiento, actualizaciones de software, inclusive partes, ¿no?, refacciones, por decirlo así, y ASML pues proporciona también todo este servicio. Entonces, imagínate que hoy por hoy un cuarto de sus ingresos, el 25%, más o menos, lo representan estos ingresos por los servicios que da postventa, ¿no? Eso es, pues imagínate, es como tener una suscripción de lujo sin que los suscriptores se puedan salir de ella. Así es. Y bueno, hablemos ahora de la cartera de pedidos que ya tienen, ¿no? En este momento tienen pedidos acumulados por miles de millones de euros. Si hoy ASML le dejara de vender, ¿no?, pues tendría todavía trabajo para los próximos años, solamente cumpliendo lo que ya les pagaron por adelantado. Eso te da la visibilidad de los ingresos que muy pocas empresas en el sector de semiconductores pueden presumir. Ahora, no todo es perfecto, ¿vale? Es decir, muchos de esos ingresos que tienen, los tienen que reinvertir en investigación y desarrollo. Tienen montos masivos de dinero invertidos ahí, pero en realidad, pues bueno, su recompensa ha sido crear este diferencial en desarrollo tecnológico tan grande que pues hoy por hoy los mantiene como un monopolio, ¿no? Si son estudiantes de finanzas o algún emprendedor, pues verán que la ventaja competitiva de ASML no es solo, digamos, saber hacer lo que hacen, sino que lo han hecho mejor que los demás, ¿no? Nadie los puede replicar en ese sentido.
Sí, claro, justamente, ¿no? Y cuando tienes tanto poder y eres el único proveedor de una tecnología crítica, pues dejas de ser solo una empresa para convertirte en una ficha geopolítica. Y ahí es donde la historia se pone tensa y vale la pena platicar, porque ¿por qué Washington y Beijing están tan obsesionados con lo que pasa en las oficinas de ASML en Holanda? O sea, y es que en realidad, pues todas las empresas lo que quieren es vender, ¿no? Ampliar mercado. Entre a más clientes le puedan vender, pues es mejor. Pero imagínate que estés en una posición en la que un país como Estados Unidos te diga que no le puedes vender tus máquinas a China, ¿no? Cuando esas máquinas cuestan 400 millones. Sí, correcto, ¿no? Esa es una situación incómoda, podríamos decir. Así es decir, imagínate ser el CEO de ASML y tener que decirle a tus inversionistas, ¿qué crees? Tenemos menos ingresos porque no le podemos vender a todos los que nos quieren comprar, ¿no? Entonces, no es algo atractivo desde el punto de vista financiero, ¿no? Sí, y aquí además podríamos decir que está el dilema estratégico, ¿no? China está invirtiendo cantidades industriales de dinero para intentar alcanzar la soberanía tecnológica. Pero como dijimos anteriormente, no puedes simplemente copiar una máquina de ASM. La verdad es que es demasiado compleja. Así que el prohibirle a ASML venderles, pues Estados Unidos está literalmente intentando congelar el avance tecnológico de China en los próximos años. Están muy interesados en este tema de la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, cuando alguien más, un país, otra empresa logre domar esta tecnología de luz, pues evidentemente se les va a caer el monopolio. Por lo tanto, por estos temas de espionaje, ellos tienen a su fábrica principal, pues bastante segura, ¿no? Bastante cerrada, parece una fábrica militar nuclear, ¿no? A nivel increíble, pues para tratar de evitar este robo de información. Sí, no. La verdad es que es fascinante cómo una sola empresa se vuelve el epicentro de la seguridad nacional de las dos potencias más grandes del mundo. Si quieres entender hacia dónde va la relación de Estados Unidos-China, pues no mires solo los discursos políticos, sino mira cuántas licencias de exportación le aprueban a ASML cada trimestre. Yo creo que esta situación nos muestra una nueva guerra fría, pero ahora tecnológica, ¿no? El frenar el comercio de esta tecnología hacia ciertos países por cuestiones estratégicas, políticas, resulta bastante interesante. Pero bueno, Santi, es momento de que nos compartas los datos financieros de la empresa. Perfecto, muy bien. Pues bueno, empecemos con el market cap, ¿no? ¿Qué tan grande es esta empresa? Y es de 603,000 millones de dólares. Para que nos demos una idea, es del mismo tamaño o un tamaño muy similar al de Visa, que recordemos en el capítulo, es el número 15 del mundo. Su P/E ratio actualmente es del 50%. Para que también nos demos otra idea, pues en los últimos años su promedio ha sido de 40%. Es decir, ahorita quizás esté un poco más cara de lo que había venido en los últimos años. También en 2025 vendieron 38,500 millones de dólares. Eso es que creció 15% contra el año anterior. Además, también su efectivo libre es de casi 16,000 millones de dólares, mientras que su deuda es de solamente 3,000 millones. Como quien dice, en un trimestre podrían pagar toda su deuda. Además, el margen bruto, que ya bien lo comentaste, es del 52% y su margen neto es del 29%. Entonces, pues la verdad es que es una empresa bastante buena, con muy buena rentabilidad. Y algo que también nos gusta a los inversionistas es que recompra sus acciones. Y eso pues normalmente es bueno porque no te están diluyendo. Y bueno, el precio de la acción al día de hoy está en $1,525. Para que lo veamos en perspectiva, pues ha crecido más del 100% desde el año pasado. Bueno, y después de compartirnos estos datos tan interesantes sobre su crecimiento, ¿tú invertirías en ASML? Bueno, definitivamente sí, y te puedo decir que tengo algunas acciones de ASML, las compré desde el año pasado, entonces
Es una acción que la tengo en más de 100% de ganancia y justamente porque es un monopolio tan bueno que creo que seguirá creciendo. Sí, hoy decíamos, puede estar un poco cara, pero la verdad es que como la vemos a largo plazo, yo ahí sigo teniendo estas acciones. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro episodio, ¿no? Hemos pasado de un cobertizo con goteras en los Países Bajos a máquinas que vaporizan el metal con los láseres para crear este futuro. Pero en Historias que Cotizan no solo venimos a contar historias, sino que venimos a aprender de ellas. Así que dime, Jax, ¿cuál es tu conclusión después de analizar a este gigante? Bueno, pues yo me quedo con la lección sobre la especialización como una barrera de entrada, ¿no? Es decir, cuando emprendemos, la verdad es que queremos hacerle de todo y para todo. Pero esta empresa SML nos dio una gran lección de que al ser tan especializados, tan técnicos y enfocarnos en eso y dejar que el resto de los que hacen otro tipo de piezas, trabajos, ensambles que lo hacen mejor, entonces darle esa entrada. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, yo me quedaría pues con esa paciencia estratégica. La verdad es que ASML pasó décadas perdiendo dinero o apenas sobreviviendo, mientras desarrollaban toda esta tecnología de la EUV. Pero bueno, la libertad financiera, igual que el éxito de ASML, pues no se construye en un solo trimestre. Se construye manteniendo una ventaja competitiva a lo largo del tiempo. Y así como en las inversiones, si vas a invertir, pues hay que buscar empresas que tengan algo que otros no tienen y que te puedan seguir generando beneficios a lo largo de muchos años. Bueno, grandes lecciones, Santi. Y bueno, para que nuestra audiencia no se quede solo en la teoría, ¿por qué no nos compartes cuál es el reto de la semana? Pues muy bien, pues con esto vamos a ver el reto, ¿no? Pero antes me gustaría mencionar que este episodio de ASML lo hicimos a raíz de una recomendación que nos llegó de Daniel Sainz, quien nos escucha desde España. Y bueno, ahora sí vamos con el reto de la semana. Queremos que antes del 25 de mayo escriban en los comentarios de Spotify o también de YouTube cuál es el precio que creen que la acción de ASML tendrá para el 22 de junio. Ya saben que el que quede más cerca para esa fecha lo nombraremos en el capítulo de esa semana. Y por cierto, en el episodio de Visa, Michelle Báez de Mercadotecnia Estratégica y Antonio Aragón de Finanzas y Contabilidad fueron los que quedaron más cerca en su predicción. Bueno, felicidades a los dos. Gracias por llegar al final de este episodio y recuerden, si les gustó, compártanlo con aquellos amigos que les guste invertir. Denle a la campanita para que les recuerde cuando salga nuestro próximo episodio. Ojo con el reto de la semana que ya les dejó por ahí Santi. Y vayan a nuestro Instagram, @historiasquecotizan, y cuéntenos, ¿ya habían escuchado sobre la empresa ASML? Pues gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Este es un episodio más. Y recuerden que en los mercados, como en la vida, las historias que realmente valen son las que cotizan. Pues nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. Adiós.